tal? ¿Cómo estamos? Otro día más aquí en una de estas entrevistas, ¿no? Dentro de la playlist de HR Influencers. Hoy estamos con Paola. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Víctor? Muy bien. Muy agradecido de que estés hoy aquí con nosotros para hablar de un tema que, como decía, ha ido apareciendo poco a poco en estas entrevistas, pero hoy va a ser el foco de la conversación, que es un poco este concepto, ¿no? De cómo los recursos humanos como un departamento puede ser un departamento estratégico dentro de una organización, y creo que nos vas a dar un punto, estoy segurísimo que nos vas a dar un punto de vista súper interesante y que vamos a sacar mucho jugo de esta conversación. Pero antes sí que estaría bien que empecemos por un poco de presentación, si estás de acuerdo, Paola. Así que te doy ya la palabra y te pediría que te presentes un poco, nos hables de tu organización, de tu rol dentro de la organización, también un poco de tu trayectoria, ¿no? ¿Dónde empezaste y qué ha pasado para que hoy en día estés aquí sentada con nosotros? Muchas gracias, Víctor, de verdad, por la oportunidad a vos y a Éticos. Efectivamente, yo he trabajado toda mi experiencia laboral en recursos humanos. Inicié acá en Costa Rica, que es donde estoy con mi base, pero después de unos años de experimentar con algunas compañías acá transnacionales, me fui para Colombia. Allá estuve en una compañía multilatina que produce vidrios para carros eléctricos hoy, pero en su momento producía vidrios para carros blindados, y ocupé una posición corporativa donde veía 16 países en el mundo. Posteriormente de ese viaje por Colombia y Suramérica, porque de Sí. paso conocí otros países, me regresé a Costa Rica, porque acá se pasa bien bueno. Entonces me regresé para acá y estuve trabajando en una compañía que se llama Grupo Brit. Pues seguramente Vale. muchos de ustedes lo conocen. Es de café y chocolates y tiene tiendas retail en aeropuertos y en hoteles, en los principales puntos turísticos, y tiene representación en 12 países, especialmente en América. Y luego de esto estuve en un grupo financiero importante acá en Costa Rica que se llama Grupo Huella, y hoy estoy como head de los Human Resources Business Partner para el principal banco privado en Costa Rica. Y estoy muy contenta con este reto porque es parte del propósito que me he puesto en mi vida, de poder compartir lo que he aprendido a través de estos años de carrera y ver cómo preparar a la siguiente generación. Qué bien. Antes de pasar ya a la primera pregunta, sí que te pediría, Paola, si nos puedes hablar un poquito más de este rol, un poco qué posición de liderazgo ejerces, cuáles son un poco las tareas, funciones principales. Anteriormente yo le reportaba directamente al CEO en las otras compañías, en Grupo Brit y en AGP, y ahora en BAC le reporta a la directora de Talento y Cultura, puesto que este es un banco de 5.000 empleados acá en Costa Rica. Y ahí lo que yo hago es diseñar las estrategias que vamos a aplicar en el negocio. Estamos hablando que es un banco, entonces tiene sucursales, tiene canales digitales, tiene personal de back office y demás. Por lo tanto, co-creamos con los centros de expertise lo que vamos, o la metodología, y mi foco principal es realmente volver a mí y a mi equipo en asesores estratégicos para el negocio, en donde basamos nuestros análisis en data, en la relación que tenemos y que construimos con los clientes y nuestro conocimiento sobre el negocio, para que entonces la metodología, a pesar de que puede ser transversal, se tropicalice donde se necesite. Porque muchas veces un proceso uno lo rueda y hay alguna parte de la organización que tiene ciertas peculiaridades que no permite rodarlo igual que el resto. Y ahí es donde nosotros, como socios de negocio, hacemos un valor agregado sustancial. Qué bien. Y creo que, bueno, estoy seguro de que este punto de vista y esta función de este departamento dentro de la organización va a sumar mucho al tema de la entrevista de hoy. Volviendo un poco al tema principal, ¿no? Que son los recursos humanos como un departamento estratégico dentro de una organización, antes de hablar de la situación actual, considero que es importante que tengamos una visión más holística, ¿no? De a lo largo del tiempo un poco cómo ha sido esta transición. Entonces, te lanzo una pregunta mucho de examen de época antigua, que es,
anteriormente este departamento de recursos humanos, ¿qué era? ¿Qué funciones tenía? ¿A qué se dedicaba? Se habla mucho de que al principio era un tema solo de nóminas, contrataciones y despidos. ¿Era así? ¿No era así? Cuéntanos un poco. ¿Cuál es tu punto de vista? Claro que sí, era así. Al inicio era nómina, entrenamiento, el tema disciplinario, evaluación de desempeño, contratación y salidas, eso era. Y era algo muy transaccional. Sin embargo, el que algunos de nosotros hayamos pasado por eso nos Mm, preparó para la siguiente etapa. Luego, recursos humanos evolucionó hacia el tema de entender un poquito más, perdón, y en esa parte básica de recursos humanos sí, estaba salud ocupacional también. vale, Y después de eso migró hacia procesos un poquito más pensando en el ambiente laboral. vale. Entonces salen los estudios de clima, los estudios de cultura, porque se dieron cuenta que la Mm, cultura era extremadamente importante para la gestión de la gente. Y después también empezó a aparecer temas de desarrollo, donde hablaban sobre planes de carrera, planes de sucesión y cómo mm, ir llevando a la gente hacia el lugar apropiado. Y de ahí empezamos a hablar de talento y ya no del recurso humano per se, porque era una sí, visión más capitalista, digámoslo así, ¿verdad? mm, Y entonces empezamos a hablar de talento. sí, Empezamos a decir, ok, el talento es crítico para la organización, hay guerra de talento, bueno, eso nunca ha dejado de existir, ¿verdad? Hoy que hablan sí, de la guerra de talento, eso ha sido la constancia durante mucho tiempo. Entonces, después de talento, empezamos a hablar de gente. vale. Gente, porque esa es la última, digamos, evolución que ha tenido el área en donde ya vemos un modelo en donde es como un triángulo, en donde está el planeta, Sí, la prosperidad y la gente, ¿verdad? Entonces, que el modelo sobre el que trabajemos tenga esas preocupaciones en cada una de las cosas que se diseñan. Entonces, mm, ahorita los procesos de recursos humanos, talento, mm, tienen que ver muchísimo con cómo ves a la persona en sí, su vale. experiencia del colaborador, la parte de cómo puedes tomar la data para realmente customizar o proyectar Ahí o está. predecir Mm, cómo puede ser esa experiencia para el colaborador para que se sienta bien y el trabajo no sea algo transaccional, sino sea algo con propósito y que ellos puedan totalmente. revertir ese propósito hacia las comunidades en donde están las organizaciones y que haya una prosperidad para el planeta. Hablabas, Paola, has hablado primero de talento y luego de personas y creo que es también interesante que nos des tu punto de vista sobre esto porque a veces, claro, no es lo mismo ver la transición a nivel histórico que lo que entendemos a día de hoy por talento y por personas, ¿no? Pero se habla, hay veces que la gente nos habla de talento como una nueva incorporación, hay gente que entiende que el talento es toda persona que está dentro de una organización, que al final son estas personas, entonces un poco... ¿Por qué empezamos hablando de talento y luego de personas si concebimos a veces que es lo mismo? ¿Se entendía por talento igual anteriormente únicamente nuevas incorporaciones o no? ¿Cómo lo ves esto? Yo lo que percibo es que antes se creía que el talento era una habilidad. ¿Vale? ¿Sí? Una habilidad, un conocimiento que alguien tenía que lo hacía ser más, ¿verdad? Que pudiera tener mayor avance en su carrera profesional o a niveles de productividad. Hoy lo que yo estoy entendiendo y que me agrada más ese concepto Mm, es que ven a la persona y el talento es una de las cosas que trae la persona, así que como tiene la trae su persona. personalidad, así como, Mm, ¿verdad? Entonces, por eso era que antes se veía como, ah, es la gente que estoy trayendo a la organización. mm, Hoy sí, no. Hoy es todas las personas y ese talento yo lo puedo llevar al siguiente nivel si logro desarrollar tanto lo que viene claro. como lo que tengo dentro de la organización. Claro, que es lo que estamos viendo un poco ahora, este desarrollo de carrera, primero esta captación de talento, que ya estamos entrando en un nuevo concepto que es la lucha por el talento. Una vez
hemos captado este talento, un poco la retención y el desarrollo con la intención de que pueda hacer carrera también dentro de la organización, no solo por el desarrollo que va a tener esa persona, sino por lo que se puede beneficiar la organización de que todo el talento que está entre sus filas pueda tener este desarrollo. Al final siempre lo decimos, la organización son las personas que la forman. Si estas personas se desarrollan, es evidente que la organización se va a poder desarrollar. Así es, totalmente. Genial, pues antes de no caer de caer en la tentación, mejor dicho, de hablar ya de futuro, me gustaría repasar un poco, sobre todo, cuáles son las palancas o los cambios que han accionado, ¿no? Estos distintos cambios que se han ido dando a lo largo de los años. Así que me gustaría que me ayudases a repasar y que me des tu punto de vista, sobre todo sobre tu experiencia, sobre cuáles han sido los elementos, ¿no?, que han hecho que haya habido este avance dentro del Departamento de Recursos Humanos. No sé si lo asocias a hitos en concreto o no. Sí, sí lo asocio a hitos en concreto. Cuando hablábamos de talento, también se hablaba de productividad y cómo ser más eficientes. Entonces es cuando sale el modelo de recursos humanos de David Ulrich, ¿verdad? Que es el Human Resource Business Partner, los centros de expertise y el Shared Services, para que todo lo que fuera transaccional empezara a caer en un Shared Services y pudiéramos estandarizar y ser más eficientes e ir involucrando algo de tecnología que Ok, ya empezaba a avivarse, ¿no? Entonces, ese es un hito. El otro hito es lo que te decía, la percepción de la persona en el trabajo. Eso es un contrato social que ha ido variando conforme vamos avanzando de generación en generación. claro. Y hoy ese contrato social sufrió una disrupción, al igual que todos nosotros, gracias a pandemia. Entonces, Ahí está el tema. exacto. Entonces, gracias a la pandemia nos dimos cuenta que la manera en que nosotros trabajábamos podía ser diferente, como hoy que estamos conversando Costa Rica, España, y Total. es como si estuviéramos tomándonos un café. Mm. Entonces, este tipo de situaciones, más la transformación digital que apenas estamos empezando a vivir lo que va a ser, es lo que ha hecho que hayamos evolucionado en el área y que se esté tratando de ir quitando como la grasita e ir permitiendo que el área realmente tome otro rol que Mm. sea gestionar y desarrollar gente y dentro Sí. de eso a los líderes, que son los multiplicadores de la Mm. cultura, del conocimiento y de las habilidades en una organización. Totalmente. No, no, estoy muy, muy de acuerdo y sobre todo este concepto que decías ahora de multiplicador, cada vez lo escucho más. Muchas veces hablamos de embajadores, de que los trabajadores también sean los propios embajadores de la organización, pero al final son distintas piezas que suman al mismo propósito, que es este desarrollo de las personas dentro de una organización. Así es. Ujú. Volviendo un poco a lo que es la situación actual de un área de recursos humanos, tú me dabas una definición, ¿no?, que digamos que está más en un marco teórico, porque luego a la práctica podemos encontrarnos distintas situaciones, depende mucho del tipo de empresa, del sector, de los recursos, etcétera. Teniendo una mirada global de lo que está sucediendo en el mundo, ¿consideras que este departamento sigue siendo muy ejecutor o es más estratégico, como en el caso de la sección a la que tú perteneces ahora, ¿no?, que nos hablabais mucho del poder de toma de decisión que tenéis sobre los objetivos de la empresa? ¿Estamos viendo algo ejecutor o ya hemos avanzado hacia algo más estratégico? Creo que depende de la organización, ¿sabes? Si son organizaciones que están empezando con, ¿verdad?, a entrar al mercado, van a necesitar los procesos básicos. Entonces, ahí van a ¿Vale? necesitar una parte muy ejecutora, pero posteriormente sí tienen que ir migrando hacia un rol más estratégico. Y sí, las compañías grandes vamos hacia esto, o ya estamos en esto, Mm. ¿verdad? O sea, ya las compañías grandes han empezado a hacer este trabajo que te comentaba, en donde empiezan a ver que hay procesos que se pueden transformar digitalmente y que entonces ya nosotros no tenemos que hacer tanta documentación. O sea, el área de recursos humanos tiene demasiada Mm. documentación y demasiados trámites que hoy pueden convertirse en un proceso digital y más bien Ahí está. el personal que trabajamos en esta área poder aportar valor donde se requiere. Por ejemplo,
hace poco me leí un libro que hablaba que los reclutadores ahora hay que llamarles talent makers, porque no solamente, ¿verdad? Están viendo lo que ocurre en el mercado, sino que Mm, también de lo que ocurre interno, ellos entienden muy bien cuáles son esas cosas que tienen que ir a buscar afuera y dónde posicionar a la gente que tenemos adentro. Y yo lo estoy viviendo, o sea, cada vez que hay un concurso interno, una plaza interna, mm, ellos son los que conocen muy bien el mercado interno y dicen, mira, yo ya lo evalué para estas posiciones y donde lo veo es sí, acá y se acompañan con data. Lo mismo ocurre con los socios de negocio. Los socios de negocio capturan un programa que queremos hacer, por ejemplo, no sé, de liderazgo, y dicen, mm, al área de sucursales requerimos ajustarle esto porque son líderes que están más enfocados en la acción, en el servicio al claro. cliente. Entonces, ese tipo de cosas es donde yo siento que agregamos valor y porque los líderes aprenden haciendo y qué mejor que tener un coach personal que te vaya ayudando Mm, a entender cómo los procesos que ves en recursos humanos se alinean con lo que vos quieres hacer con tu gente. total, total. Y para llegar a este punto que comentábamos ahora de que este departamento se establezca con una posición estratégica, digamos, dentro de la organización, ¿hay otros elementos aparte igual del momento evolutivo de la organización que se tengan que dar para que esto suceda? Y si los hay, evidentemente me gustaría que me hablases un poco de ellos, por favor, Paola. Claro que sí. Yo creo que está en uno, Víctor, en creérsela, en soñar en ¿Vale? grande. Porque al área de recursos humanos, porque teníamos tantas etiquetas, ¿no? Planillas, disciplinario. Entonces está en uno creérsela. Si uno no se la cree, pues nadie más te Mm, lo va a creer. Entonces es mucho de, creo yo, mercadeo interno. Y te lo digo por mi experiencia propia. Yo fui una de las mm, primeras mujeres en AGP en estar dentro del comité ejecutivo, si no era la única al ser una compañía de ingenieros, entonces, mm. ¿verdad? Se tiende a pensar que solo pueden haber hombres. Sí, sí, sí. Yo era del área de recursos humanos y estaba en el comité ejecutivo y entendía perfectamente cuando hablaban de productividad, de desperdicio, de cómo hacer para que la gente pudiera entender las implicaciones que tenía el generar X cantidad de desperdicio y qué tipo de programas podíamos hacer para crear una cultura en pro de Mm, cuidar y no desperdiciar y cómo crear economías circulares a través del desecho. Y todo este tipo de cosas salían del comité y ahí entonces uno, como se la creía, entonces lograba mm. influenciar a sus partners Claro, para que pudieran en su agenda poner este puntico y siempre uno empieza de pequeño y va a grande porque total. ellos dicen, ¿verdad? Los partners dicen, no, ¿cómo voy a sacar a la gente? Están en la línea de producción, ¿verdad? Tengo que hacer tantas piezas, el cliente tiene una promesa de que le va a llegar el pedido en tal momento, si se va por barco, si se va por avión es más tarde. Y yo les decía, vea, vamos a hacer cápsulas. Así, 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 vamos a manejar esto así, vamos a poner esto en las pantallas, van a ver que nos vamos a ahorrar tiempo, no lo vamos a hacer tan manual. Y entonces, Mm, a raíz de ese convencimiento, en donde vos realmente sois un partner más, o sea, en igualdad de mm, condiciones, porque les hablas de data, les hablas de cómo tomar a la gente hacia un proceso y les hablas también de cómo mejorar el proceso a través de la gente y les muestras que eso sucede, es mucho más fácil para poder implementar las cosas. Entonces creo que es creérsela uno, el sí, momento en que está la organización, y yo le agregaría una número 3, que es realmente entender el negocio. O sea, ahí realmente tenés está. que ir y meterte, si es una empresa de producción, te vas a la línea de producción a Mm, entender cómo lo sienten los claro. colaboradores ahí. Te vas a comercial y vas y entiendes cómo hacen con el cliente. Te vas Mm, a logística y entiendes qué es un pedido en avión, qué es en barco y qué todo el trámite aduanero.
¿verdad? Y cómo nacionalizas el producto. Todo ese tipo de cosas tenés que entenderlas dependiendo del sector en donde estés. Igual si vas a alimentos, tenés que entender el tema de costeo, tenés que entender manipulación de alimentos. Si vas a retail, la gestión de las categorías dentro de una tienda y la rentabilidad que da. Entonces, cuando vos hablas el mismo lenguaje que tus Mm. compañeros, es mucho más fácil que ellos crean y confíen que lo que vos estás recomendando realmente le va a agregar valor. Entonces, para mí serían esos 3 elementos. Totalmente. Y poniendo el foco más en este último elemento, por resumirlo también en 3 puntos clave, primero empieza siendo un poco mancharse las manos para, para conocer cómo funciona la organización. El hecho de mancharte las manos te permite adquirir un lenguaje que luego es un lenguaje compartido con esas personas que están teniendo influencia y decisión sobre lo que son objetivos y resultados de la organización. Y una vez compartís este mismo marco, esto último que tú decías, cuando tú, partiendo de este lenguaje compartido, puedes asegurar unos resultados, puedes ver cómo el fruto del trabajo que se ha hecho desde recursos humanos de forma estratégica ha dado resultados a la empresa, ahí está clarísimo que al final serán esas otras personas las primeras interesadas en introducir al área de recursos humanos como departamento estratégico dentro de la organización. Correcto. Y cuando ves a un líder que está modelando lo que querés en tu cultura y en tu organización, no lo dejes ir. Trabaja con él en convencer al resto, porque van a Total. ver que ya un área completa se está transformando y cuando ya vos ves eso, te inspira a hacer lo mismo con la tuya. Entonces, eso es lo que, digamos, agrega más valor cuando uno está en un área como la que estamos nosotros. Muy de acuerdo, Paula, con esto que decías último, sobre todo en lo de poner el foco en personas que están construyendo, pues esto a veces nos pasa, ¿no? Que como seres humanos es un comportamiento, no sé si innato, pero o igual social, no lo sé, pero de fijarnos igual más en qué no está sucediendo y por qué no sucede, que también evidentemente hay que tener foco ahí, pero apoyarnos en lo que nos está haciendo construir y tirar para adelante para seguir poniendo piezas en este camino. Y hablando de estas piezas y de este camino y de lo que es mirada hacia el futuro, Paola, yo quería cerrar un poco esta entrevista con justamente esto, ¿no? La mirada hacia el futuro, la mirada hacia las tendencias y que podamos plantear ahora un par de hipótesis y de especulaciones de igual que hemos hablado de dónde viene este área, hacia dónde va. Entonces, viendo el cambio constante que ha sufrido este área, viendo sobre todo el cambio radical y súper rápido que se dio con la pandemia y viendo las tendencias que aparecen ahora, ¿qué otras responsabilidades, por decir algo, puede estar adquiriendo el área de recursos humanos en los próximos 5 o 10 años? Sí, el futuro de trabajo es un tema que me encanta. Yo me lo imagino todavía escribiendo las normas de lo que es el trabajo flexible, porque hoy las ¿Vale? estamos escribiendo. Nadie tiene una receta para todos o una guía. Cada quien está haciendo lo que puede o lo que entiende que puede hacer con su realidad. También veo mucho lo que hablábamos, transformación digital, el poder quitar grasa a tantísimos procesos dentro de recursos humanos. Am, Recursos humanos es una de las áreas a las que menos le daban presupuesto y eso, digamos, no es oculto para nadie. Entonces, Mm, se quedó rezagada a nivel de negocio en muchísimas cosas, especialmente en mm, plataformas tecnológicas. Entonces, hoy hay plataformas tecnológicas que no se hablan entre sí. Entonces, el poder lograr que se hablen entre sí, el poder capturar data limpia y que sea realmente coherente con lo que uno necesita para tomar decisiones, el que podamos hacer modelos, ¿verdad? Predictivos de cómo vamos a ver la fuerza de trabajo, porque ahora es, ¿verdad? Se ve que es más diversa, siempre ha sido así, solo que ahora tenemos data para comprobar que mm. sí es diversa. Y cómo entonces customizar o diseñar programas para ese tipo de poblaciones es a donde yo veo. Entonces, roles que están emergiendo, definitivamente analytics, ¿verdad? Es súper importante dentro de recursos humanos. También la persona que logra manejar el trabajo híbrido, ¿verdad? Ok. Porque cada día las reuniones son muchísimas más, cómo
realmente somos buenos administrando nuestro tiempo, dónde hacemos conexiones que valgan la pena. Todo ese tipo de temas es lo que hoy está trabajando la persona que tiene a cargo el tema de trabajo híbrido. La parte de experiencia al colaborador viene fuertísimo y lo que es ver la salud, pero de manera integral, Ahí ¿verdad? está, este tema también Física está cada vez y más mental. presente. Definitivamente, la persona es una. Y la mente es la que dicta lo que hace el cuerpo. Entonces, tiene que estar sana. Entonces, ¿cómo logramos que las personas también tengan una salud mental con la cual puedan llegar a sus trabajos y aportar ese valor que estamos esperando de ellos y desarrollar ese potencial que estamos identificando en ellos? Entonces, definitivamente, esos son como los temas que veo, y uno que me está empezando a gustar muchísimo es Workforce Planning, que es como, ¿cómo hago este tipo de modelos para proyectar, ¿verdad? Si el negocio va así, ¿dónde es que tengo que meter a la gente o tenerla lista y entrenada para en el momento que me va a faltar? ¡Ping! Lo pongo, ¿verdad? Y hace sentido dentro del proceso y no afectamos la productividad. Y finalmente es encontrarle un propósito, ¿no? A lo que se hace en las organizaciones, porque todos somos parte de un planeta. Entonces es encontrarle un propósito y saber que el planeta es prestado y que tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos. Totalmente, totalmente. Y sí que también dentro de esto que comentas, existe también un poco el debate, que al final engloba todo lo que comentabas, ¿no? Pero recursos humanos y personas, pero vamos a ir más a la tecnología, vamos a seguir siendo más humanos con estos recursos, y esto al final con cada una de las píldoras que comentabas se puede aplicar. Entonces yo también veo que este debate de tecnología o personas para gestionar personas es algo que va a estar muy presente de cara al futuro. Correcto, van a emerger posiciones que vos y yo hoy no conocemos. Por ejemplo, ahora está en tendencia todas las posiciones verdes, que anteriormente eran como dejadas de lado. Hoy el que estés estudiando sobre energías, ¿verdad? Limpias o verdes es un hit. Hoy que estés estudiando sobre machine learning es un hit, ¿verdad? Total. O inteligencia artificial, porque lo que quieren estas tecnologías es facilitar el trabajo de cada uno de nosotros, y por eso no podemos quedarnos desactualizados. La actualización empieza en vos. No esperes que nadie Totalmente, más te la cuente, ¿verdad? Hoy en la totalmente. mañana estaba escuchando un podcast sobre el GPT, ¿verdad? Los chats estos, Sí, que increíble todo lo que pueden lograr hacer, pero quien estaba haciendo el podcast decía, sí, pueden escribir libros y demás, pero la esencia del escritor nunca la van a quitar, ¿verdad? Porque van a escribir como, ¿verdad? La frase va, la oración está compuesta de, ¿verdad? Entonces la máquina va a hacer eso, pero la sazón se la da el ser humano. no es Entonces, claro, no va a estar ahí. correcto. Entonces, eso es yo lo que yo creo, ¿verdad? Es lo mismo que lo que estamos viviendo hoy. Si no hubiera aparecido Internet, no estaríamos teniendo esta conexión en el día de hoy. Entonces, es adaptarse a estas tecnologías, ver de ellas que nos ayudan a facilitarnos la vida y enfocarnos en crear otras habilidades que pueden ser súper interesantes y que no hemos explorado. Muy de acuerdo, y justamente muy interesante que digas esto para cerrar, porque hemos tratado en otras entrevistas, que para cuando esta esté publicada, estas otras también lo estarán, donde temas de formación, de reskilling, por ejemplo, y de un poco cómo trabajar nuestro perfil profesional de cara al futuro, hemos hablado de estos temas, y creo que no, justamente esta entrevista al final, y aprovecho esto como conclusión, ¿no? Esta entrevista al final viene a sumar, ¿no?, a estas conversaciones, a estos recursos, que también queremos que sean recursos para tener una mirada de lo que son innovaciones y tendencias de cara al futuro, con todo aquello relacionado con recursos humanos. Y dicho esto, Paola, yo cierro aquí por mi parte la entrevista. Ha estado muy interesante. Hemos podido ver, como decíamos al principio, de inicio a actualidad, y con esta última mirada al futuro, un poco cuál es la posición
dirección estratégica de este área de recursos humanos. Y a mí no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por haber estado aquí y brindarnos parte de tu experiencia. Con muchísimo gusto, Víctor. De verdad ha sido muy placentero el poder conversar de temas que nos apasionan sí, a través de la tecnología. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, Paola.